Darle a cada cual lo suyo. Esa es la vieja definición de Ulpiano, me parece, de la justicia. Es difícil porque darle a cada cual lo suyo, darle lo suyo tiene expresiones de tipo popular que son de carácter semi-humorístico. Es lo que decía mi abuela cuando decía ya vendrás a la noche. Pero hablamos en serio en su casa de Santander con un ilustre miembro del Tribunal Constitucional de España, don Roberto García Calvo, no lejos del Hotel Real y cerca de una preciosa vista al Cantábrico, por donde a veces se entretiene el ocio bien ganado veraniego con un barquito a ver si hay algunos mules o algunos peces que pican. En este desenfado aparente, sin embargo, aprovechando un lapso veraniego, vamos a tratar sobre asuntos serios: la justicia en España, el trato con los otros dos poderes, con el judicial con la administración y también con los legisladores, y por supuesto otros aspectos que tienen que ver con modificaciones de situaciones previas, algunas desgraciadamente no muy esperanzadoras, y después de intentos diversos y polémicos sobre el terrorismo, sobre la propia administración territorial del Estado, siempre innecesariamente en debate, pienso, pero es a don Roberto a quien le toca responder a estas cuestiones. No hay algo que no haya sido en la justicia española. Ha sido magistrado de trabajo, fiscal, y también, cosa que ya le hace gracia después de las acusaciones injustas que se han vertido, gobernador civil no franquista, sino en la última etapa transitoria del franquismo a la democracia, con el título político de una carrera, con la que yo bromeo con él también, que no parece que le haya llevado políticamente por esa rama muy arriba, pero que está orgulloso de que fue el rey de España quien firmó aquella titularidad para ser nada menos que, me parece que en la penúltima provincia española, de las 8 andaluzas, el responsable civil del gobierno en Almería. Roberto, gracias por recibirnos. Y empezamos por esto de la manida politización, que ojalá no lo fuese. ¿Hay o no hay una politización dentro del propio Tribunal Constitucional? La respuesta radical, bueno, en primer lugar, muchas gracias por todas las palabras que me has dedicado, Jesús, y la atención que habéis tenido en hacerme esta entrevista. Pero ante tu pregunta y pasando directamente al grano, yo diría que en todo órgano de rango institucional y de primer rango institucional, la sustracción a la política no puede hacerse en su totalidad. Otra cosa es que la exacerbación de la politización en momentos puntuales se haga mucho más notoria o notable. Dado que la Constitución del Tribunal Constitucional tiene una composición de 12 miembros, que son 2 de ellos nombrados por el Gobierno de turno, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene en su seno también connotaciones políticas por la propia estación de sus componentes, y el resto lo hacen las cámaras legislativas, el Congreso y el Senado, donde la pugna política es inevitable y además el acuerdo mayoritario tiene que ser pleno entre los 2 partidos principales de la oposición o las fuerzas políticas que componen el Parlamento y el Senado. Es obvio que el reflejo de esas connotaciones políticas se aventure o se adentre también en el Tribunal Constitucional. Lo que sí quiero decir es que los miembros que componen el Tribunal Constitucional, por lo menos en mi caso, tratamos de hacer abstracción de nuestro propio origen, ya sea parlamentario, ya sea gubernamental o ya sea del Consejo General del Poder Judicial, para hacer que nuestras decisiones tengan la objetividad máxima y la aproximación a lo que debe ser el intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Pero negar que existe politización en un órgano con esa abstracción sería negar las evidencias. Yo sí quiero recordar siempre, y quiero que en ocasiones anteriores, incluso contigo lo he comentado, Jesús, que esas connotaciones políticas que puede tener el tribunal, el pragmatismo anglosajón nos las ha enseñado a evitar, que es que cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que al final es el Tribunal Constitucional norteamericano, hace que sus componentes tengan un nombramiento vitalicio,
De ahí que las connotaciones políticas desaparecen en gran parte, porque cuando uno es nombrado miembro del Tribunal Supremo vitalicio, da lo mismo que le nombre un presidente republicano que un presidente demócrata, porque su independencia está garantizada hasta que se muera. De hecho, diríamos que se mueren, por emplear una metáfora, en el propio Tribunal Constitucional, en el propio Tribunal Supremo. De forma que en nuestro tribunal, que tiene otra composición, otra extracción, el matiz político, hay veces que en ocasiones determinadas y sobre todo en asuntos puntuales es más notorio y notable por la propia extracción de sus miembros, y hay pelea que, si no tiene política pura en esa pugna, sí, sin embargo, tiene un revestimiento jurídico que encubre la realidad de una pugna política, que es el reflejo parlamentario de los miembros que componen el tribunal. Con todas las definiciones existentes de ideología, sobre todo desde la Escuela de Frankfurt para acá, es absolutamente satisfactoria tu respuesta de que el hombre no puede no ser ideológico, por muy adscrito al mundo judicial que se encuentre. En este aspecto se me ocurre, y así se ve que no hay mucha preparación en esta conversación agradable en tu casa, Roberto, que la fama de radical no parece tan ajustada cuando se te escuchan respuestas. Yo es la segunda conversación que tengo contigo. Pero la contrariedad que le has intentado crear a María Emilia Casas, la presidenta de tu propio tribunal, te vuelve a presentar en algunos editoriales como el hombre que hace difícil la vida. Realmente te apoyabas en un artículo de la Constitución. Yo quiero que, para que nuestros televidentes tengan una idea clara, es decir, siendo esta mujer además de tu pueblo, tú eres un distinguido bañezano o cercana, porque parece que es cercana y segunda mujer además que está en el tribunal, como le dijiste al rey, si no me equivoco, eso es lo que me comentabas en otra entrevista. Sorprendió un poco que te atuvieses de una manera tan rigurosa a lo establecido a uno de los artículos. ¿Por qué no aclaras la razón de tu oposición a que prolongase el mandato, que sin embargo, vía de una cierta enmienda, creo que del PSOE, ha logrado prolongar? Vamos a ver, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, y la validez de las cláusulas constitucionales, en tanto no sean enmendadas por referéndum, como está previsto, no hay ningún poder en España, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, que puedan rectificar el contenido constitucional de un precepto de nuestra Carta Magna. Si el propio artículo 160 de la Constitución establece que la elección del presidente del Tribunal Constitucional será hecha por los miembros que componen el tribunal en una sesión ad hoc, en votación secreta y por un mandato de 3 años, en tanto en cuanto no se rectifique esa norma, no hay posibilidad de que ni ninguna norma parlamentaria ni ninguna ley, cualquiera que sea su rango, rectifique el contenido constitucional del mandato de 3 años que impone el artículo 160 de la Constitución. Pero ella sigue. ¿Cuál es la situación actual? Es cierto que ha habido 2 antecedentes donde ha habido magistrados, presidentes del tribunal, que han tenido prórroga de su mandato como presidentes del tribunal. Fue el caso de Tomás y Valiente, asesinado por ETA en la Universidad de Madrid, y el caso de otro magistrado que era catedrático, el nombre exactamente ahora mismo es... Sí, pero hay 2 casos. No me acuerdo, pero que fue el propio Tribunal Constitucional, el Pleno, el que ratificó la prórroga. No hubo ni necesidad de ninguna ley, y si el propio Pleno del Tribunal decide que en tanto en cuanto no se renueve el Tribunal sea prorrogado el mandato del presidente, está perfectamente legitimado para esa prórroga. En el caso de María Emilia Casas, presidente del actual tribunal, estaba en ciernes la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tenía por finalidad esencial el rectificar aspectos estructurales y funcionales del tribunal, efectivamente dirigidos más al funcionamiento del tribunal para evitar el colapso que sufre. He de recordar simplemente que este año han entrado 14.000 asuntos en el Tribunal Constitucional, en el año 2006, y además con la circunstancia que el 93% de ellos son rechazados.
Pero claro, el rechazo viene al cabo de unos años, cuando es obvio que los letrados correspondientes, el cuerpo de letrados, analiza los recursos que se presentan. Esa ley, que tiene como única finalidad reestructurar el tipo de providencias, los plazos de interposición, etcétera, etcétera, para minorar el colapso del tribunal y facilitar el acceso de cuestiones constitucionales menores, por llamarlas de alguna manera, a tribunales ordinarios y despejar así al tribunal de muchas cuestiones menores, sin embargo es aprovechada, diríamos, subrepticiamente para colar dos enmiendas que afectan, una a la prórroga del mandato de la presidenta y otra a la elección que han de hacer por parte del Senado de la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, atribuyendo a las comunidades autónomas una potestad que no está en la Constitución y que además transforma de alguna manera al Senado en una Cámara de segunda, no siendo nada más que la Cámara territorial de primera, porque ya el Senado tendría que elegir en ese caso a los magistrados que autonómicamente vinieran propuestos o designados por las comunidades autónomas. Hay una peculiaridad además que dice lo subrepticio de la maniobra, que es que todas las leyes, y mucho menos cuando tienen rango orgánico, pero cualquier ley en todo caso, rango orgánico, tienen una exposición de motivos en la que se razonan los argumentos que justifican cada una de las modificaciones que se innovan con esa ley. Pues bien, es curioso que en la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional a la que me refiero hay exposición de motivos que explican las razones que justifican las reformas, pero al llegar a las dos enmiendas a las que me he referido no existe ni una sola palabra, ni una sola línea que justifique la razón de esas enmiendas. Si a esto se añade que en su día, cuando la reforma estaba en ciernes y era postulada por el propio tribunal al gobierno para activar la vida del tribunal, la propia presidenta del Tribunal Constitucional, en unas declaraciones que hizo a la agencia EFE, dijo que estaba absolutamente tranquila porque esa sería una ley que a ella no le afectaría porque sería una ley que saldría después de su mandato. Pero que en todo caso, dice así literalmente, el Pleno del Tribunal decidirá. Yo tomé sus palabras al pie de la letra y claro, cuando una persona, presidente de una institución de esa naturaleza, dice el Pleno del Tribunal decidirá, entiendo con castellano viejo y leal que el Pleno del Tribunal es el que decidirá. Y además, si el mandato constitucional es de 3 años, el 15 de junio de este año terminaba el mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional y de su vicepresidente. Y yo entendía que ese día, o mejor dicho, el día antes, solo el Pleno convocado ad hoc podía haber hecho la prórroga del mandato como presidenta y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y además se habría dado así cumplimiento al mandato y a las propias expresiones de la presidenta que había dicho el Pleno decidirá. Cuando eso no es así, pues yo formulo un voto particular donde me opongo a que esa... Lo que no impide que os alumnáis y que tenéis un trato formal adecuado, etcétera. La vida, claro, las discrepancias en el tribunal se producen todos los días. ¿No es un poco triste, Roberto, digo yo, con el sentir a lo mejor de la calle, que haya una especie de debate, no diré que permanente, pero tan frecuente, tanto forcejeo político, lo que se ha llamado la legitimidad por parte de otro grupo frente a la legitimación? Ya nos explicarás en lenguaje sencillo qué es eso. Y que, sin embargo, parece que no hacéis los deberes. Entrarán 14.000 asuntos, pero los recursos del catalán, del estatuto, son 7 y no habéis dicho ni palabra. Eso a la gente le interesa más. Es decir, que se acomoden entre ellos, por fin, con consenso o por imperativo legal, pero diablos, que resuelvan la constitucionalidad o no del soberanismo catalán que pretenden algunos y que otros no vemos tan bien. ¿No será que no hacéis los deberes o que, como se ha dicho, y esto ya es más grave y tú me disculparás, hacéis lo que le corresponde hacer al Supremo incursionándonos en el trabajo del Supremo? Vamos a ver, aquí hay una serie de concausas que pueden explicar esta especie de sorpresa
o de resquemor que puede tener la gente en orden a la función desarrollada en el propio Tribunal Constitucional. Y esta serie de concausas vienen determinadas, primero, por una tradición del propio Tribunal Constitucional, que ha dado entrada por tradición. El tribunal cumplió 25 años el año pasado, y durante mucho tiempo ha sido casi considerado como una instancia nueva, además de la jurisdicción ordinaria, lo cual ha propiciado una desviación de la configuración constituyente del Tribunal Constitucional, que debería quedar reservado para cuestiones esenciales de como máximo intérprete de la Constitución. Parece lo razonable. Si eso lo echas a la calle, por decirlo en términos vulgares, hay muchos letrados que ya a sus propios clientes, cuando llegan al bufete, les dicen: aunque perdamos el pleito en el Supremo, no te preocupes que nos queda el Constitucional. Con lo cual, si el Tribunal Constitucional durante años ha dado entrada a pleitos menores, por llamarlos de alguna manera, ha generado ya una especie de filosofía o modus operandi que genera una inflación de casos terribles. Y el rechazo. Sí, y por otro lado, un Tribunal Constitucional, los normales europeos, a lo mejor ponen 100 sentencias al año. El Tribunal americano a lo mejor pone 20 sentencias al año. ¿Por qué? Porque dedica todos sus esfuerzos dialécticos y de pensamiento y de reflexión a los asuntos claves que preocupan a una sociedad. Hay que añadir otro elemento a esta especie de disfunción que tiene el Tribunal. En el Tribunal existen muchas filtraciones a la prensa, muchas filtraciones a la prensa. Hay veces que existen deliberaciones que son secretas y que, sin embargo, al día siguiente aparecen en periódicos nacionales. Otra muestra de prácticamente politización. Reflejada la deliberación. Es decir, hay alguien que filtra a los periodistas, que tienen como misión el recibir toda la información que pueden y que tendrán sus medios, pues resulta que filtran deliberaciones enteras del propio tribunal. Eso que determina que quien lee la noticia ya detecta quién ha defendido una postura que está más próxima a un partido político o que está más próxima a quien ha interpuesto el recurso, con lo cual trasluce ya una especie de acercamiento político de los miembros del tribunal a un lado o a otro de los partidos políticos que están en pugna, ¿no? Si a eso le añadimos además que el Tribunal Constitucional durante un tiempo ha sido, por decirlo en términos no peyorativos, pero sí reales, el feudo de catedráticos, de profesores de universidad y no de miembros de la jurisdicción ordinaria, obvio es que la manifestación del modo de trabajar de un jurista de la comunidad científica universitaria no es el mismo que el de un jurista que está al servicio de la jurisdicción ordinaria en una audiencia o en un tribunal supremo. De ahí que la tardanza en resolver los asuntos no se la atribuyo yo solo a que hayan sido profesores los que han estado en el tribunal, pero sí a que hay muchos mecanismos de diletancia jurídica, de exhibicionismo intelectual, de manifestación doctrinal, que considero que en el punto justo son necesarios para enriquecer los debates de un tribunal constitucional, porque los jueces no hemos tratado materias constitucionales, pero sí tenemos la experiencia de la solución de los asuntos, y el enriquecimiento de ese debate puede venir dado por la aportación que hacen 5 catedráticos de Constitucional. Entonces, si añadimos que durante tanto tiempo eso ha dilatado enormemente las deliberaciones, pues claro, entre jueces ordinarios, diríamos, en el Tribunal Supremo, mientras que en una mañana asuntos relevantes e importantes se resuelven 4 o 5 porque el ponente lleva hecho prácticamente la tarea, en el Tribunal Constitucional una ponencia puede derivar hacia una discusión doctrinal que nos arrastra a que la misma ponencia la estemos viendo 3 semanas jurisdiccionales, con lo cual el cúmulo de trabajo sigue entrando y el tapón de trabajo se sigue haciendo, y en lugar de remitirse a resolver las 20 cuestiones constitucionales relevantes que existen, estemos derivados a que en 3 semanas jurisdiccionales estemos hablando pues de asuntos que no tienen la relevancia constitucional adecuada. Como me has hecho llegar
a este punto de la dilación y de lo que la gente percibe, Pero en no, orden ya no es eso lo que impide pronunciarse sobre los No, casos. no, iba a decir ahora ya, me has hecho llegar a lo que ya me has preguntado concretamente respecto al Estatuto catalán y a los estatutos. Bien, evidentemente esa es la cuestión, la impugnación del Estatuto catalán en cualquiera de sus versiones, porque sabes que hay 6 impugnaciones, pero... 7 creo que había, ¿no? 6 o 7, sí. Pero esencialmente 5 son referidas esencialmente a la cuenca hidrográfica del Ebro, por razón de los excedentes hidráulicos, y de comunidades afectadas por la cuenca del Ebro, y 2 de ellas son esencialmente recursos de inconstitucionalidad que afectan, diríamos, a la globalidad del Estatuto, que son los recursos interpuestos por el Partido Popular y el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo. Sí. Bien, pues yo considero personalmente, y más de un compañero mío también, y juristas pues relevantes del mundo de la judicatura y del mundo del derecho, que ese es el asunto y casi no hace falta ser ningún experto para decir que el asunto del Estatuto catalán, que significa una reconstrucción de un diseño constituyente, que significa también una nueva reestructuración territorial prácticamente de una nación, que puede significar el comienzo de la desmembración de una nación como tal y de la configuración de una confederación de estados. Ese es el asunto más importante y más esencial que ha entrado en toda la historia y la vida del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no se dice nada? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que por una serie de decisiones que solo puede tomar la presidenta, evidentemente, que es quien dirige el orden de los debates, se decide que cronológicamente se analicen las impugnaciones estatutarias. Y cronológicamente se empiezan, claro, el primero que entra no es la impugnación del Partido Popular ni del Defensor del Pueblo, es la impugnación de Aragón sobre el Estatuto Valenciano. Bueno, pues eso es lo primero que vamos a ver. ¿Eso qué significa? Que mientras no resolvamos eso, no vamos a ver lo otro. Para mí, no hay una cuestión meramente objetiva en esta situación. Yo diría que incluso hay una maniobra. Lo digo con todo el sentido que tiene peyorativo la palabra maniobra dilatoria, y lo digo desde la cocina donde se cuece el pan. Una especie de filibusterismo. filibusterismo. Que se echa, por no decir filibusterismo, sí una auténtica manipulación de los tiempos. Sí. Para decir, bueno, pues el Estatuto catalán, que es lo más relevante, sin embargo, si le damos la prioridad cronológica, ya no es el primero, aunque sea el más importante. Ya. Vemos por su orden cronológico. ¿Eso qué significa? Que las posibles discrepancias que pueda haber en el orden del Estatuto y la desigualdad que ya se ha producido en orden o por orden de la recusación de uno de sus miembros, ya indica que las fuerzas que podían permanecer equilibradas en orden al tratamiento del Estatuto no son las mismas. Y eso ha generado en algunos de los componentes del tribunal, y yo creo que en algunos de los miembros del gobierno, el temor a que la impugnación del Estatuto catalán no salga como desean los miembros del gobierno catalán o algunos miembros del gobierno. Y de ahí esta dilación o maniobras dilatorias que llevan a que probablemente hasta después de las elecciones generales no se vea la impugnación del Estatuto catalán, incluso que la composición del tribunal que examine las impugnaciones del Estatuto catalán no sea la misma que la actual. Mi pregunta en este caso es esta. Admito y aprecio de verdad una cierta capacidad autocrítica que extiendes al proceso, pero aunque nadie lo haya pedido, ¿no podríais actuar de oficio? No lo sé, te lo pregunto por ello. No, porque hay una razón también que hay que considerar con objetividad. Realmente la impugnación de un estatuto conlleva connotaciones comunes a las impugnaciones de los estatutos. Y claro, la impugnación de un estatuto permite sentar ya criterios interpretativos relevantes o que sirvan de directrices para las impugnaciones de los estatutos que van a verse después. Con lo cual, por vía del examen o análisis de la impugnación del Estatuto Valenciano, se pueden sentar criterios que sean válidos para el análisis de la impugnación del Estatuto catalán, porque el tribunal ya ha hecho
afirmaciones contundentes en orden a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinados preceptos, que no va a poder variar porque al día siguiente el estatuto sea de otra región autonómica. Esa es la realidad. Lo que sí yo creo que no es beneficioso para nadie, y creo que no es institucionalmente saludable para una nación, es que durante todo este tiempo de dilación autoridades relevantes de la vida catalana, como son el presidente de la Generalitat y alguno de sus consejeros, como el señor Carlos Rovira y el propio señor Montilla, hayan dicho en reiteradas ocasiones en los medios públicos que cualquiera que sea el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, si hay una rebaja del techo estatutario que marca el estatuto, les va a importar muy poco lo que diga el Tribunal Constitucional. Esto, vamos, ni en el país más retrasado de África es tolerable. Es tolerable. Que tiene una cierta impunidad, pero susceptible de analizarse más a fondo. Sí, y sobre todo eso genera en el propio seno del tribunal una animadversión hacia manifestaciones de ese tipo que debe ser rechazable, porque el Tribunal Constitucional tiene que trabajar en silencio y en aislamiento de cualquier connotación que venga de fuera. Entonces, que lo comente cualquiera es probablemente asumible y comprensible, pero que institucionalmente se diga con toda franqueza que el techo del estatuto catalán no lo rebajará ni el Tribunal Constitucional, porque se pasarán por el arco de triunfo lo que diga el Tribunal Constitucional, eso institucionalmente no es tolerable ni en la nación más retrasada del mundo. Y eso se está haciendo casi todos los días en los periódicos, basta con la lectura de los periódicos para eso. Y eso realmente a los miembros del Tribunal Constitucional y a mí particularmente me molesta enormemente. Pues tú no te has distinguido, y también hay que decirlo positivo, por no razonar bien en las actuaciones más duras que has tenido, contra agrupaciones, contra la gente de Herri Batasuna que llegaste a encarcelar, etcétera, por no razonar bien que lo hacías, si no recuerdo mal, en virtud de que se daba un espacio político a encapuchados con pistola, no por las ideas siquiera. Y a mí me gusta recalcar esto, porque se te adjudica un radicalismo que no seré yo quien diga que no tienes, pero los argumentos eran que había encapuchados armados a los que se prestaba un espacio político, corrígeme si no es así, no por las ideas que sostenían. Así es. Vamos a ver, a los jueces se nos debe de conocer por nuestras resoluciones, no por nuestras opiniones. Es decir, la lectura de nuestras resoluciones es la que debe determinar cuál ha sido el criterio que ha sido válido para justificar nuestra decisión. No se puede ni leer una resolución de un juez parcialmente, ni se puede hacer un comentario sobre la pluma sin haberla leído, y hay muchas veces que periodísticamente hay asignaciones y adjetivaciones sin haber leído el papel en el que ese juez se ha pronunciado, que es necesario leerlo en todo su razonamiento para llegar a las conclusiones y decir, pues este juez piensa de esta manera o de esta otra, o esta resolución se aproxima a la verdad, o esta resolución se separa de lo que es constitucionalmente válido. En el ejemplo que has puesto, cuando a mí me tocó como ponente dictar la sentencia en que se encarceló hace unos cuantos años a la Mesa Nacional de Herri Batasuna, el razonamiento era clarísimo y la lectura de bastantes folios de su sentencia estaba destinada precisamente a decir que nuestra Constitución es tan amparadora y tan abierta que permite todo tipo de manifestación ideológica, incluso la propulsión del cambio de forma de gobierno, la propulsión de la configuración del Estado. De decir, en vez de una monarquía parlamentaria, que esto sea una república. A nadie se le encarcela por eso hoy en España, ni se le sanciona. Ahora, el razonamiento que se dio para que en aquella ocasión hubiera sanción penal fue que un espacio electoral cedido
y que tiene, al que tiene derecho una organización legal, como entonces era Herri Batasuna, lo cede a 3 encapuchados que con la pistola en la mano y con el anagrama de ETA detrás, la dialéctica que plantean a los ciudadanos es decir, en este espacio electoral, para que lo sepáis todos, si no se nos da la autodeterminación, si no se nos da la independencia, la alternativa que hay aquí es esto, y eran las pistolas que estaban encima de la mesa. Dejando eso claro, eso es lo sancionable. De verdad lo estaba. No te lo voy a poner tan fácil como hacer, digamos, profecía a la inversa o mirar el pasado, que es conocido. ANV, hoy, ¿te parece suficiente como para condenarlo el asunto de que no hayan rechazado, que no hayan condenado a ETA en la nueva situación, como están muchos diciendo? Dicen, mire usted, esto puede ser punible. Vamos a ver, aquí hay, al llegar al enjuiciamiento de los asuntos, hay componentes de precedentes que tienen contenido policial o que tienen contenido judicial, donde esos precedentes deben ser analizados en su conjunto. Hay veces que los informes policiales o resoluciones anteriores son terminantes. Cuando se legalizan a 257 agrupaciones, creo que fueron en las elecciones anteriores, en que se había transformado Herri Batasuna, hubo criterios objetivos policiales y judiciales donde se examinaban los nombres de los componentes de muchas de esas agrupaciones y eran miembros afiliados a Herri Batasuna, es decir, se había cambiado nada más el aspecto formal del nombre, pero era Herri Batasuna hecho agrupaciones electorales y se ilegaliza. Otras veces esos informes o esos elementos probatorios no tienen ese carácter tan contundente y claro, tienen carácter indiciario. Y entonces a la hora de actuar por indicios, los jueces no actúan solo por un indicio, sino por un conjunto de indicios interrelacionados entre sí que determinan que además de no condenar la violencia de ETA, haya miembros de agrupaciones electorales próximos a Herri Batasuna, haya otros indicios policiales que acrediten la vinculación o la aproximación a una organización ilegal, y en este caso ya es una cuestión del fiscal general del Estado o de la propia jurisdicción ordinaria la que tiene que determinar, porque antes de que nos llegue a nosotros la legalización, tiene que ser la jurisdicción ordinaria a través de la sala que se denomina del 61 del Tribunal Supremo, la que determine, y la sala del 61 del Tribunal Supremo la componen todos los presidentes de sala del Tribunal Supremo y los miembros más antiguos y más reciente o más nuevo de cada sala. Y una vez que esa sala dice lo que dice dentro del principio dispositivo que rige nuestro derecho, que es lo que le piden el fiscal y el abogado del Estado, esa sala se pronuncia y el recurso que viene lo vemos nosotros. Pero nosotros no podemos añadir a lo que ha dicho el Supremo nada, salvo que del Supremo venga ya el indicio de decir, mire usted, toda esta agrupación electoral, con todo este conjunto de indicios. De ahí quiero recordar que estos días ha aparecido una noticia en prensa que decía que el fiscal general del Estado había dado órdenes a la policía para que se averiguaran si existían más indicios de aproximación de esta agrupación electoral a lo que significa Herri Batasuna, con el fin de actuar ya como fiscal general del Estado y propulsar su ilegalización. Pero eso ya exige un conjunto de indicios interrelacionados entre sí. Simplemente por el hecho de no condenar la violencia, yo creo que no es posible desde el punto de vista constitucional decir que una agrupación electoral o que un grupo político es ilegal. Francamente no me sorprende porque, claro, una cosa es la imagen que se pueda cultivar de alguien y otra los matices delicados con los que procedes aquí siendo flexible y viendo una sintomatología posible en lo que no condenas ni ves susceptible inmediato de condena. Te felicito por ello, porque creo de verdad que la flexibilidad no está reñida con la firmeza de convicciones y sobre todo con technicalities de tipo de justicia. Ahora, yo te quiero preguntar cosas de tipo humano, no solamente lograr una cierta peroración tuya jurídica.
Tu madre, Milagros, estuvo 18 años, corrígeme si estos datos no los he obtenido bien, en Buenos Aires. Era, por tanto, una mujer conocedora de lo que había sido el exilio, etc. Tu padre tuvo una fábrica de jabón, era un hombre con un almacén de coloniales. Francisco, te casas con una santanderina que es muy querida aquí, por otra parte muy sabia, no sé muy bien a qué dedica sus tareas, porque hizo filosofía después de hacer derecho. Empezó filosofía, y ser una mujer muy bella que estudiaba en Oviedo. Tú procedes de los maristas, verás que la síntesis biográfica más o menos la tengo, interno, si no me equivoco. Sí. Y luego haces un periplo por toda España para estudiar y para a veces un año de sustituciones, entre ellos Santander. Luego hablaremos de tu vinculación a Cantabria. Pero la pregunta que es terrible, Harold de Agorafía, ¿tú temes por tu vida? No. Yo nunca, por mis acciones jurisdiccionales, he temido por mi vida. Sé que puedo estar en el punto de mira. Puedo decirlo, llevo escolta desde hace 12 años y ya me he acostumbrado a un modo de vida en que mis propios acompañantes me conocen tan bien que cuando salgo por la mañana de casa ya saben si voy enfadado o voy contento. Son personas leales, fieles y cumplidoras de su deber y profesionales de primera, y por lo tanto yo realmente en ese aspecto ni pienso siquiera en eso. Es decir, cuando creo que hay que hacer las cosas las hago y yo no pienso en las consecuencias posibles, aunque sé que se pueden producir, pero no pienso, no me turba lo más mínimo lo que pueda pasar, porque además sé que estoy bien guardado. 40 años, Roberto, actuando en responsabilidades de justicia muy diversas. A los 65 de edad, por cierto, te felicito muy bien, creo que has tenido un tropiezo en la calle puramente casual. ¿Qué es de tu trabajo? Creo que tu mandato acaba el 2010, o corrígeme 2010 si no. En el Tribunal Constitucional, pero no en la carrera judicial. No, eso está claro. ¿Qué te gustaría que quede un poco resuelto, que te resulte hondamente preocupante del proceso español de nuestras instituciones? Bien, cuando yo llegué al Tribunal Constitucional manifesté y se me pidió que fuera al Tribunal Constitucional, y yo con toda honestidad he de decir que deseaba ir al Tribunal Constitucional. Hice una manifestación que hoy respeto. Yo dije que quería estar en el Tribunal Constitucional cuando hubiera que decidir los destinos hacia los que se debiera dirigir esta nación. Es decir, yo me gustaría que estuviera ultimado el proceso o de reforma constitucional o de consolidación constitucional cuando yo me fuera del Tribunal Constitucional, porque eso nos daría garantías o de continuidad o de renovación, pero en todo caso con homologación constitucional. ¿Y qué dos grandes asuntos habría que resolver para tener eso más o menos definitivamente claro? Yo creo que más que nada no son dos grandes asuntos, sino un solo gran asunto. La propia Constitución dice que España es única e indivisible. Por lo tanto, la configuración de la forma de Estado, que hoy es una monarquía parlamentaria, está predeterminada. Está perfectamente predeterminada, pero en base a que España es una nación única e indivisible. A mí lo que me preocuparía es que este estiramiento hacia afuera del poder autonómico, que además es paradójico con todo lo que se produce en las naciones de nuestro entorno, porque basta, y tú tienes toda la cultura suficiente para saberlo, pues que en Alemania incluso los socialdemócratas y los demócratas cristianos, Merkel y Schröder, se han puesto de acuerdo para quitar poder a los Länder y atraer hacia el Estado central verdaderos poderes, y estamos hablando del motor de Europa, estamos hablando de Alemania. En cambio, en España, de una manera, no sé si responsable, pero desde luego peculiar y casi diría frívola, estamos desmembrando algo que ha funcionado y que constitucionalmente está diseñado. Claro, o se reforma la Constitución o hay que decir que constitucionalmente no es homologable
el desmembramiento de la nación en una confederación de estados independientes. Esto no puede ser asumido nunca. Gabriel Cisneros, recientemente antes de morir, que es una pérdida que toda la clase política ha lamentado, conocí, sí, decía exactamente esto, que había que recortar el poder de aspiración soberanista pronto. Esto es una cosa muy clara que se ha repetido estos días y coincide, por cierto, con tu opinión. Ahora bien, yo, en términos históricos, España, alguien ha dicho que fue imperio antes que nación y podría sostenerse como justificación de exceso de responsabilidades extraterritoriales incluso en nuestro imperio, para luego consolidar España, lo leía recientemente, con motivo de la Guerra de la Independencia. Parece que eso sí, frente al invasor francés, nos hizo... Pero luego el resto de las constituciones pues no lo han mejorado. Tomaban de ahí con muchas variaciones y no se sabe por qué esta tiene ciertos mayores forcejeos. Pero en fin, la pregunta que quiero hacerte, tú hablabas de ese solo asunto del territorial y por consiguiente institucional, pero también la corona. Francamente, han nacido las niñas, doña Leticia, no sé qué, de vez en cuando, y tú mismo señalabas que puede hacerse y es legítimo, si prosperó lo que se llamó la reforma y no la ruptura en favor de la monarquía, no veo que ahora no hubiera que consolidarla mejorando la posición de las mujeres, etcétera. Tú hablabas de una sola cuestión. Esa a mí me parece importante también. No digo que no sea importante. Lo que pasa... Menos urgente, quizá, pero bueno, ahí está el gineceo de la pobre doña Leticia. La primera es la primera. Ya. La otra cuestión no digo que no sea importante, pero la primera es la primera. Y además lo digo con la reserva que significa no hacer pronunciamiento alguno que en un momento determinado a mí me pudiera decir, este señor piensa de una manera y puede ser recusado a la hora de decidir. Pero no, siempre tenéis que andar con ese cuidado. Lo digo, hágase lo que se haga o se deba de hacer de acuerdo con los mecanismos legalmente previstos. Y si no, refórmense los mecanismos de acuerdo, valga la redundancia, con los mecanismos legalmente previstos para reformarlos. Es decir, hágase con la norma, lo que cualquier jurista diría, oiga, si usted tiene que reformar la Constitución, hay un procedimiento perfectamente previsto para reformar la Constitución. Pero tanto os estáis vigilando unos a otros que tenéis que andar con este temor tan delgado y fino a ser recusados enseguida. O quizá porque tú, como recusador, eres temible también. No hay que hilar fino. Lo que pasa es que hay cuestiones donde un pronunciamiento previo de un magistrado del Tribunal Constitucional puede entender que prejuzga una cuestión. Y yo no estoy prejuzgando, insisto, nada, sino simplemente diciendo, hágase lo que haga que hacerse de acuerdo con la Constitución. Esa es mi misión. Bueno, pues te busco la vuelta por otro lado. El señor Aznar, que tampoco parece desconocido, que tenía afección por ti como personalidad de la justicia, no nombró, y tenía la posibilidad de hacerlo, 2 plazas vacantes que había. ¿No crees que ahí pecó, no diré que de cobardía, pero de timidez, de dejación, de escrúpulos innecesarios, y que debía de haberlo hecho puesto que estaba legitimado para hacerlo? Vamos... ya dije que te buscaba la vuelta. Yo no me busco la vuelta porque tiene fácil respuesta. Yo creo que ahí hubo escrúpulos por parte de Aznar, pero escrúpulos entendidos en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo no soy un presidente de un gobierno perfectamente sí legítimo, pero soy presidente de un gobierno en funciones, y en funciones yo creo que no debo de hacer nombramientos institucionales que se atribuyan a un gobierno en funciones. O sea, que lo es un escrúpulo, porque legalmente era perfectamente posible, y yo hubiera propugnado siempre y propugné esos nombramientos. ¿Por qué? Porque eran actos reglados donde ya 2 magistrados habían cesado o debían cesar y debían ser nombrados por el gobierno, y un gobierno en funciones es un acto reglado. Basta con que se reúna un día y haga los nombramientos, y eso se pudo hacer perfectamente. Eso tiene una connotación, evidentemente, que puede ser lo que en Aznar, que a pesar de ser persona criticada por otras cosas, yo creo que es persona recta y responsable, él debió de pensar y decir, claro, si nombro a 2 con un gobierno en funciones, van a ser personas próximas a un gobierno en funciones del PP.
¿Eso qué significaba? Que el equilibrio, diríamos, formalmente de fuerzas existente en el seno del Tribunal Constitucional entre miembros procedentes de la designación hecha a propuesta del Partido Socialista y al Partido Popular, por otra parte, podía desequilibrar esas fuerzas que existen dentro del tribunal, pero no porque unos sean socialistas y otros sean del PP, es que los nombramientos son a propuesta de un partido y de otro. Y en ese momento el PP es un partido que sostiene a un gobierno en funciones. Y yo creo que ahí Aznar pecó de ese escrúpulo y Aznar pensó, dice, bueno, algún día se me va a achacar que lo que dejé fue a un gobierno socialista un tribunal constitucional en el que había mayoría de gente designada por el PP, por un gobierno del PP. En definitiva, no compartes el criterio, pero lo comprendes. Perfectamente. Otra pregunta que no esperas. Si gana el PP las próximas elecciones, ¿puede ser fiscal general del Reino? Se me ha pasado por la cabeza. Pero ahora que yo te lo pregunto, pues, ¿qué posibilidades pues habría? Tampoco se me pasa por la cabeza, porque si gana el PP se producirían las elecciones generales en punto y hora en que yo estaría todavía en el Tribunal Constitucional. Y yo sí quisiera acabar la tarea en el Tribunal Constitucional a la que fui destinado y sobre todo en orden a la interpretación de lo que es la Constitución. Pero estaría dispuesto a lo que se me pidiera en orden al servicio de España. Que es un modo de decir, aquí estoy, o sea que me parece muy bien. Yo estoy. Eso quiere decir que te sientes, como corresponde, joven y potente intelectualmente. La tarea y la obra para la que yo fui, a mí me gustaría acabarla en el Tribunal Constitucional. Pongamos una hipótesis de esas que quizá no te gustan, pero que admites, que haya que decirle, según tú, de acuerdo a la norma, lo que deba hacerse, todos esos subjuntivos que ayudan a pronunciarse sin pronunciarse, que haya que parar los pies a la pretensión soberanista estatutaria, suponiendo que así sea, como muchos lo ven, por lo menos en 7 recursos. ¿No le daría eso una fuerza tremenda al señor que antes mencionabas, Carol Rovira, a ERC, y era peor? Esto pasa, ¿no? A veces la justicia va por un lado, la vida va por otro, y acompasarlas es difícil. Imagínate que se les niega el pan y la sal de lo que creen que no se les puede negar, y entonces empiezan a tener una mayor capacidad de potencia política en su territorio. ¿Habría que hacerlo en ese supuesto también? Sí, los tribunales no pueden vivir... Eso no lo has dudado, ¿eh? El Tribunal Constitucional, menos incluso que ninguno, no puede vivir pendiente de la reacción de las fuerzas políticas o de la reacción de una sociedad. Muy interesante. En Estados Unidos se cuestiona la pena de muerte desde el punto de vista social o sociológico, y el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo americano, cuando hace la reflexión sobre la pena de muerte, llega a sus conclusiones al margen de que en Kansas se enfaden o de que en Texas se molesten porque no pueden hacer la inyección letal, o cuando tienen que decidir sobre el trato que da la policía americana a los detenidos, les importa un rábano lo que piense el jefe superior de policía de Los Ángeles, que ha sido procesado porque ha maltratado a 3 detenidos, o lo que piense el jefe de policía de Nueva York. Es decir, un tribunal no puede estar al tanto de las connotaciones de los efectos de sus resoluciones, sino a la justicia de sus resoluciones y al ajustamiento de sus resoluciones al texto que interpreta. Me ha parecido automática, una agradable respuesta de firmeza. Pero, claro, estamos cercanos a la hora, es lo malo de estas conversaciones en las que tanto se aprende. Antes de preguntarte por tu vinculación a Cantabria, que es profunda, yo quisiera darte la oportunidad de explicar la belleza y dificultades, las capacidades distintas que has tenido que desarrollar en diferentes territorios de España. Si puedes, hacer una memoria de tu paso por Gijón, tu primera venida a Santander, al margen de María José, que siempre tengo yo presente, como es lógico, en nuestras conversaciones, porque es justo. Pero has estado en muchos sitios, en Soria, si no me equivoco, en Almería, en una doble condición que siempre ya aclaraba en la presentación. ¿Qué has aprendido en cada sitio? ¿Qué fue más difícil? Un pequeño paseo tipo excursión semiliteraria por todo ello. Bien, pues he aprendido a conocer a España, en definitiva. Lo que ocurre es que en determinados sitios de los que he estado destinado han sido
muy cortos los periodos en los que he estado, porque he estado de manera eventual sustituyendo a compañeros, como ha sido el caso de Cáceres o de Soria. Pero, por ejemplo, las sensaciones de tener que ir un viernes a hacer los juicios a Cáceres la semana siguiente y poder estar paseando por la ciudad monumental de Cáceres, pues me producía un atractivo imponente, mucho más, sin despreciar en absoluto, que era al hacer la carretera de Madrid-Gijón. Bueno, pues porque en Gijón había veraneado toda mi vida y yo me conocía Gijón de memoria, y tampoco tiene, diríamos, sin desprecio alguno para los asturianos ni para Gijón, contenido histórico ni de monumentos relevantes que pudieran tal, pero llegar a Cáceres o incluso conocer las tierras de Soria, aunque fue también temporal, pues fue conocer España. He de recordar con verdadera alegría mi paso por el País Vasco, aunque estuve un solo tiempo muy corto, 1 año y pico, en la Fiscalía de Bilbao, porque entonces era un modo de vida espléndido, sin ningún problema de seguridad ni de nada en absoluto. La gente del País Vasco era la amabilidad personificada, enseguida se hacen amigos, etcétera, etcétera. Pero el sitio donde más disfruté, por razón no solo de mi profesión, sino por razón de mi amor a la naturaleza, fue llegar a las tierras de Almería cuando eran vírgenes, por llamarlos de alguna manera, porque fue en el año 68, y el Cabo de Gata todavía era Cabo de Gata y Punta Antina era Punta Antina, y la Sierra Nevada y la Alpujarra almeriense eran vírgenes, todavía no había llegado Gerald Brenner a la Alpujarra granadina cuando yo ya estaba hablar allí. De las cabras Claro, porque había cabras montesas en Almería y había truchas comunes, no arcoíris, en los ríos de Almería de alta montaña, y donde salir a pescar al mar de Alborán pues era estar en el paraíso terrenal. De manera que Almería para mí fue un descubrimiento, acercándome al último rincón de España, y además, sobre todo, porque viví los dos momentos de la pobreza almeriense la primera vez que llegué y del despegue almeriense, de los 50 la segunda camiones vez que van que a llegué, Europa. Claro, que pasa de ser la penúltima región en renta per cápita de España, la penúltima provincia, a que cuando se produce el fenómeno de los invernaderos del Ejido, a mí me toca incluso como gobernador hacer ayuntamiento al Ejido, que era un anejo de Dalías, que era el ayuntamiento. Entonces yo viví toda ese despegue de Almería y lo viví intensamente, hice amigos de por vida. O sea que todo tiene su... Muchas las preguntas, pero francamente el tiempo se agota. Hay una de carácter internacional que alguna tenía que hacerte en este sentido. Acaba de repudiarse en la opinión pública, y con la defensa en el último minuto del presidente Bush, a su ministro de Justicia, el señor González, que ha dimitido jueces y que ha sido acusado de utilizaciones indebidas de su poder. Pero, entre otras, apareció una cuestión en España, que es que fue muy despectivo con el derecho internacional. Decía, ¿qué es eso? Yo quisiera que hagas un comentario, no al respecto, no te voy a obligar por razones diplomáticas a que juzgues algo que no has oído directamente, pero si está avanzando el derecho internacional, que ya tiene la versión del global que estudia Garrigues, y hay una cátedra en Navarra. Si crees que eso se está afianzando en el mundo, o que el señor Putin sigue haciendo sus antiaéreos, el señor Bush en las Bálticas pone sus nuevos protectores, escudos, y Sarkozy prescinde de España a la hora de las 13 naciones después del encanto que había producido aquí su victoria y sobre todo su autoridad frente al terrorismo. ¿Realmente hay un retroceso? ¿Está donde estaba o sigue siendo una lectura de Vitoria? Yo en esto te voy a decir que soy bastante paleto y bastante miembro de una comunidad de vecinos. No quiero salirme de mi casa, pero necesito que mis convecinos, concretamente Francia o concretamente la Comunidad Económica Europea, prospere en lo que significa el mundo del derecho y en el mundo de las garantías de los derechos humanos. Veo con gran lejanía, aunque no dejo de tener preocupación, que en esa globalización, en donde siguen jugando las grandes fuerzas mundiales, como pueden ser las grandes potencias, lo veo tan lejano que digo, primero tengo que tener la casa mía barrida y que mi convecino
se lleve bien conmigo, como ocurre con el señor Sarkozy, y que no me deje fuera de su nuevo proyecto, porque en definitiva estamos hablando de un primer espada de la política mundial que quiere además erigirse en triunfador de la Feria de San Isidro europea, en definitiva. Y en el sustituto de la señora Merkel para tratar exactamente. con Washington. Entonces a mí sí me preocupa que en mi casa se confundan a los convecinos y que se apueste por Reder en vez de por Merkel, que se apueste por Royal en vez de por Sarkozy, y que no se levante la gente que debe de levantarse ante el paso de la bandera de un país amigo como puede ser América. A mí eso sí me molesta, porque eso es generar antipatías innecesarias y además que tienen todas efectos sobre nuestra propia vida, porque por ya reducir al máximo mi tiempo de conversación, yo, sin ser un experto en economía, entiendo que por ejemplo, por reducir al máximo el ejemplo, la famosa OPA de E.ON sobre Endesa, pues eso los alemanes no nos lo van a perdonar. Y el primer día que tengan ocasión de tener que votar alguna resolución en el seno del Parlamento Europeo, pues nos cobrarán la OPA de Endesa. Ahora, si usted quiere jugar, o quien sea quiere jugar, a ser amigo de Evo Morales o de Hugo Chávez, pues ya veremos si puede jugar, y encima con el mar Atlántico por el medio, o sea que lo veo. La última pregunta en esta conversación, si Dios quiere no será la última que tengamos. Quiero que sea de tipo humano y vinculada a Cantabria, a ver cómo puedes relacionarlas. Además de María José, que siempre vuelve a donde solía, como es natural, a su tierra y a su casa, contigo está tu hija Silvia, la hija que te queda. Es doloroso recordar que la otra murió, lamentablemente tu primera hija, María José, también. Y tienes aquí una vida de amigos, se te ve en el festival, en algunos almuerzos en el tiempo estival, etcétera. Pero hay una persona que creo que hay que sacar de la etapa de tu vida universitaria, que es Ignacio de la Concha, nada que ver con Santander. Aquí viniste, se evitó un caso de corrupción inmobiliaria, si no lo tengo mal cogido, en Laredo, con el entonces alcalde. Después elegiste Santander, y eso sí es agradable, para cuando se cambiaron las audiencias por tribunales superiores, donde a Juan Ormaechea, como es natural, le molestaba mucho ponerse de pie y sentarse tantas veces en esta liturgia ceremoniosa que tenéis en el mundo de la justicia. Pero quisiera que hables de eso, de si hay un peso después de ser magistrado, de estar en el trabajo, de la teoría del regreso a lo penal, que es de donde procedes, y de tantos cargos y distinciones. ¿Cómo se puede llevar la vida familiar, con este recuerdo triste que te pongo, y la vida de los amigos? ¿Y qué ha significado Ignacio de la Concha para ti, que aunque no es montañés, sé que te llevó al predio universitario el primero Oviedo? Bueno, pues primero, antes de Ignacio de la Concha me tengo que referir a María José, a mi mujer. ¿Por qué? Porque cuando me dices cómo se puede sobrellevar esas cargas, pues solo teniendo de compañera una mujer que comprenda y que su vocación fue ser juez, pero que no pudo serlo porque en la época en que quiso serlo, las mujeres no podían ser jueces. Entonces, entiende todas... Entonces estudió metafísica, que eso sí podía. Empezó a estudiar metafísica. Pero entonces solo una compañera que entienda tus preocupaciones, que sea tu confidente cuando vienes de una deliberación complicada, pero que la entienda a la vez desde el punto de vista técnico, eso es una ayuda inestimable, y además creo que facilita enormemente tu tarea y sobre todo tu paz y tranquilidad hogareña. Y luego te tengo que hablar de Ignacio de la Concha, al que María José conoció, porque Ignacio de la Concha diría que casi es el causante de nuestro conocimiento. Porque yo cuando llego... Claro, cuando llego a Salamanca, Ignacio de la Concha ha llegado desde Salamanca a Oviedo, María José empieza primero de Derecho y yo llego de ayudante en primero de Derecho a Oviedo. Y como es lógico, con la habilidad que caracteriza a los castellano-leoneses en orden a la búsqueda de lo que les interesa, yo lo primero que vi fue las fichas de los alumnos que llegaban a primero de Derecho, y entre ellas supe el nombre, apellidos, edad y todos los datos biográficos de María José, para poder acercarme a ella y aproximarme a ella. En definitiva, Ignacio de la Concha, aparte de ser mi maestro, que como persona y como científico y como catedrático de Derecho lo fue, pero sobre todo desde el punto de vista humano más,
porque era persona que se preocupaba de la formación integral de los alumnos y no, o de los discípulos, él les llamaba discípulos, no alumnos, más que de la formación científica, porque historia del derecho realmente aporta, diríamos, poco a la formación jurídica, pero sí conocimientos importantes universales sobre el mundo del derecho. Etcétera. Él lo que le preocupaba era la formación integral y organizaba, por ejemplo, y ya como recuerdo final te he de decir, unos itinerarios históricos que preparábamos durante todo el año los propios discípulos en el seminario, y diseñábamos el itinerario histórico de la ruta de Santiago de Compostela, donde cada alumno escogía una parte que luego era el cicerone de todos los demás. Eso solo se le puede ocurrir a un personaje pues del nivel de Ignacio de la Concha, que era el íntimo de Ruiz Jiménez y de gente de ese porte dentro de la Universidad Española. Hemos sabido tocarle el registro emotivo, porque visiblemente hemos logrado que se emocionara el aparentemente inflexible magistrado. Todo el mundo tiene su corazoncito. Roberto hoy nos mostró algo, bastante, del suyo, y es uno de los objetivos de estas entrevistas, que tienen un tercio de carácter biográfico. No estuvo elusivo y afrontó alguna pregunta dura y repentina que no estaba prevista ni por mí el hacérsela, ni por él el recibirla. Pero hemos visto la cordialidad, el no rehuir ningún tipo de pregunta, una visión no integrista, pero sí integrada de España, de acuerdo a su historia, a sus convicciones y a la luz de uno a uno todos los principios de la Constitución española. García Calvo, es una satisfacción poder hablar con él en esta hora de España, en la que habría muchísimos más asuntos que tratar. Precisión, no precipitación, el cuidado de no anticipar respuestas para decisiones que haya de tomar y no esconder la mano a la hora de la firmeza de las convicciones. También un cierto temblor emotivo para hablar de su hija Silvia, para hablar de su mujer, para hablar de sus amigos y para hablar contundentemente de cuáles deben ser los principios inspiradores de la convivencia y de cor cordis, la cordialidad. El poner juntos los corazones arreglando primero la casa, luego el continente y después, tal vez, elucubrar sobre un mundo más lejano que hoy está cercano. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.